Bueno, tengan todos muy buenos días. Nuevamente vemos una sesión más con respecto siempre a los temas de instalaciones eléctricas residenciales. Uno de los temas que vamos a ver a continuación, el que compete para esta semana, es conductores. Específicamente nosotros sabemos que conductores es un amplio tema porque se tienen que tocar temas como qué es un conductor, qué tipo de aislamiento hay, entre otras cosas. Entonces, para empezar, un conductor nosotros sabemos que es el elemento principal para la alimentación o para la transmisión de energía con respecto a los componentes que están conectados, o en este caso que le llamamos cargas eléctricas. Entonces, ¿qué es un conductor? Podríamos decir, los conductores eléctricos o materiales conductores son aquellos que tienen poca resistencia en la circulación de la corriente eléctrica. Dadas sus propiedades específicas, la estructura atómica de los conductores eléctricos facilita el movimiento de los electrones a través de estos, con lo cual este tipo de elementos favorece la transmisión de energía, o en este caso de electricidad. Pero, ¿qué es lo que vamos a tratar o qué temas vamos a tratar en esta sesión? Primero, ¿qué es un conductor eléctrico? Luego, los aislamientos de los conductores. También vamos a ver lo que es la ampacidad estándar y degradación por temperaturas. Y la selección del calibre de conductores, que en este caso hay dos métodos muy importantes, que es uno, la caída de tensión, y el otro, el método por ampacidades. Dado que ambos son excelentes métodos para calcular un conductor, pero uno u otro tiene ventajas y desventajas, entre los cuales dentro de la sesión pues nosotros vamos a estar tratando estos temas. Luego tenemos que de igual manera ya habíamos visto que era un tipo de circuito eléctrico y que este constaba de algunas partes que eran fuente de energía, apagadores, conductores, carga, protecciones, entre otras cosas, elementos de control. Dice también que en las instalaciones eléctricas residenciales o de casas de habitación, cualquier persona que se detenga a observar podrá notar que existen varios elementos, algunos visibles o accesibles y otros que no lo son. El conjunto de elementos que intervienen desde el punto de alimentación de la empresa suministradora hasta el último punto de una casa de habitación en donde se requiere el servicio eléctrico constituye lo que se le conoce como componentes de una instalación eléctrica. Y es que esto es así. Desde el momento que entra la cometida, que en este caso sería la entrada de la energía desde la distribución de baja tensión, todo lo que hay adentro se vuelve parte de los componentes de una instalación eléctrica, en este caso residencial. En clases pasadas habíamos hablado también que un circuito eléctrico constaba de fuentes, apagadores, conductores, cargas y protecciones, y que de estos elementos se puede desglosar el resto de componentes de una instalación eléctrica prácticamente, ya que por ejemplo los conductores, que es con lo que vamos a hablar precisamente hoy, normalmente van dentro de tubos metálicos o tubos de tipo PVC, que se conocen como genéricamente como tubos conduit. Los apagadores se encuentran montados sobre cajas y las lámparas se alimentan en cajas metálicas similares a las usadas en los apagadores y también en los componentes asociados entre otros elementos. Pero en sí, ¿qué podríamos decir de los conductores? Dice que en las instalaciones eléctricas residenciales los elementos que proveen la trayectoria de circulación de corriente eléctrica son los conductores o alambres forrados con un material aislante. Desde luego que el material aislante no es conductor, esa es la primera definición de lo que es parte de un aislante. Con esto se garantiza que el flujo de corriente sea a través solamente del conductor y no a través de un tipo de aislante, por el mismo hecho de que es un aislante o un material que no va a conducir energía. El material que normalmente se ocupa para los conductores en instalaciones eléctricas es el cobre y se aplica en caso específico de las instalaciones eléctricas residenciales dentro de la categoría de las instalaciones de baja tensión, a las cuales nosotros le llamamos aquellas que son de 600 voltios para abajo. Entonces, ¿qué es un conductor en pocas palabras? Primero, es un cuerpo capaz de conducir o transmitir energía eléctrica, y también que generalmente se utiliza el cobre como un conductor eléctrico. No obstante, no significa que solamente ese tipo de material existe para poder transmitir energía eléctrica. También contamos que dentro de los conductores eléctricos nosotros gozamos con un conductor que es de cobre y también uno que es de aluminio. Por lo general el de cobre lo utilizamos para baja tensión, lo utilizamos en instalaciones residenciales, en instalaciones industriales, instalaciones comerciales. Pero dentro de estas también tenemos que tomar en cuenta el tipo de aluminio,
que por lo general estas están constituidas para ocuparlas en una distribución de energía debido a su alta resistencia mecánica y porque de igual manera ellos pueden aguantar una gran cantidad de voltaje. No quiere decir de que el conductor de cobre no lo sea, claro que sí, es mucho mejor, pero en este caso se necesita que el conductor sea liviano, pero a la misma vez resistente hacia cargas mecánicas. Entonces, el mejor material en este caso es el conductor de aluminio, que generalmente se ocupa para distribución de energía eléctrica en alta, media y baja tensión, que es lo que vemos en los postes. Luego tenemos también una clasificación dentro de los mismos, que puede ser dentro de lo que es la parte de aluminio y cobre. Está el alambre, que es un solo conductor, un solo hilo se le dice generalmente, y los que son tipo cableado, que en este caso son aquellos que son de 3, de 7 o hasta de 14 hilos, dependiendo de el calibre o la sección transversal del conductor y del tipo de conductor que más adelante vamos a ver. Entonces, hasta el momento sabemos que un conductor eléctrico puede ser, o que en este caso es capaz de conducir energía eléctrica y que generalmente se ocupa cobre, pero existe cobre y aluminio como conductores eléctricos y que puede ser de tipo alambre de un solo hilo y cableado, que puede ser de 3, de 7, de 14 hilos o dependiendo del tipo de conductor que ocupamos. Aquí tenemos una pequeña imagen de cómo está constituido. Los conductores eléctricos tienen partes fundamentales. El primero es el elemento conductor, que es el que va en medio, es el que va más protegido. Luego tenemos lo que es la parte del aislamiento y la cubierta protectora. Vemos en la siguiente imagen y nosotros podemos marcar esta parte. Esta parte de acá que acabo de marcar es el elemento conductor, que en este caso puede ser de cobre o de aluminio, como habíamos visto anteriormente. Vamos a poner con otro color, con color rojo, que esta parte de acá es el aislante. Puede ser un aislante de tipo T, tipo THHN, tipo THWN, entre otras cosas, que en pocas palabras puede ser de polivinilo, de polivinilo. Puede ser también de un material del cual sea para manejarlo en un ambiente húmedo, un ambiente seco. Eso va a depender. Y por último, de igual manera, tenemos lo que es la parte de una cubierta protectora, que es el que he puesto con color verde, que es la última capa. Es la última capa que protege lo que es un conductor, que generalmente son termoplásticos y que no propagan la llama. Entonces, podemos decir que dentro de un conductor en baja tensión tenemos estos elementos, y un elemento o un conductor de alta tensión, que es como el que vemos en esta parte de acá, ya no cuenta solamente con tres cosas, sino que cuenta con otras pequeñas cosas como el conductor, que sigue siendo el de en medio, el principal, el semiconductor o sobreconductor, que es la primera protección del conductor. Luego tenemos otro tipo de aislamiento, que puede ser hasta un tipo de resina, un semiconductor sobre aislamiento y una pantalla metálica, que en este caso no solamente sirve como para proteger lo que es la parte del conductor, sino también para evitar algún tipo de suciedad o ruidos de señales externas que puedan interferir en la señal o en la transmisión de energía. Luego tenemos algún tipo de pantalla metálica y la cubierta protectora, que es el forro total. Y acá tenemos unos ejemplos de los siguientes conductores que vamos a ver más adelante. Entonces, en pocas palabras, tenemos alma conductora como elemento principal, un aislante y un tipo de cubierta. Luego, ¿qué más podríamos decir de los elementos? Los elementos conductores, en este caso hablamos que teníamos cobre y aluminio, pero también podría haber o podría existir lo que es plata. Pero en este caso ya habíamos visto esta tabla anteriormente, en el cual nosotros tenemos que tomar muy en cuenta las propiedades eléctricas y mecánicas de estos conductores. Por ejemplo, tenemos la resistividad. Cuando hablamos de resistividad, este elemento nos puede servir más adelante para tratar la manera de identificar cuál va a ser la caída de tensión, dado que la resistividad viene en ohmios milímetros cuadrados sobre metros. O sea que este tipo de resistividad hay de tomarlo muy en cuenta al momento de hacer el cálculo de caída de tensión, dado que más adelante veremos cuál es la fórmula y que en pocas palabras la resistividad juega un dato importante
con respecto a la longitud y con respecto a la cantidad de corriente que se va a transmitir dentro o que va a pasar dentro de lo que es un conductor. Entonces, también dice la presentación que los conductores usados en instalaciones eléctricas deben de cumplir con ciertos requerimientos para su aplicación, los cuales pueden ser uno de los requerimientos es que el límite de tensión de aplicación en el caso de las instalaciones residenciales es de 1000 voltios. Hay unos que en su mismo forro dice la capacidad máxima, que en este caso a veces son de 600 voltios y a veces llegan hasta 1000 voltios. La capacidad de conducción de corriente también, que en pocas palabras sería la amperacidad, que representa la máxima corriente que puede conducir en el conductor para un calibre dado. Quiere decirte que existe un tipo de amperacidad, un límite de corriente que va a soportar un conductor dependiendo del ancho de él mismo. De igual manera hay factores que pueden afectar la amperacidad de los conductores, que en este caso es la temperatura y la capacidad de disipación de calor producido por las pérdidas dentro de un conductor que va durante un tubo. O sea, en pocas palabras, es el calor que se produce. Acordémonos que ellos transmiten energía, o en este caso pues va pasando lo que es la corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica genera un tipo de calor, y nosotros generalmente siempre ponemos, muchos conductores tenemos la mala práctica de poner o de tener un tubo, en este caso una tubería para cablear, ya sea tipo metálico o tipo PVC. Entonces, si topamos esa tubería, en pocas palabras podemos decir de que se va a generar calor excesivo, y ese calor excesivo puede influir en lo que es en la parte de la amperacidad del conductor, o sea que puede bajar la amperacidad y puede modificar las características principales de ese conductor por tanto calor. También otro de los criterios que hay que tomar en cuenta es la máxima caída de voltaje permisible. De acuerdo al calibre del conductor y la corriente que se va a conducir, se debe respetar la máxima caída de voltaje permisible recomendada por el reglamento de obras eléctricas, que en este caso es del 3%, o también puede ser 5% dependiendo del lugar y qué tipo de normativa estamos tomando. En pocas palabras, el elemento conductor, materiales que permiten con facilidad la conducción de corriente, no solamente es encontrar un calibre y estudio, sino que es de tomar en cuenta cuáles son sus límites de tensión, la capacidad que tiene de poder transportar la corriente, y que la temperatura nos va a afectar hasta cierta manera. Entonces, proseguimos. Conductores pueden haber con aislamiento y conductores desnudos. ¿Cuál es el objetivo de los que tienen aislamiento? Evita que la energía eléctrica entre en contacto con las personas o con objetos, en este caso ductos, artefactos, cajas metálicas, nosotros mismos, para una buena y segura distribución de energía dentro de un hogar o un tipo de industria comercial. Conductores desnudos, ¿para qué nos van a servir? Generalmente lo ocupamos para líneas aéreas de transmisión y distribución. También lo ocupamos para sistemas de puesta a tierra. En este caso nosotros podemos ocupar lo que es la parte de los conductores desnudos en tipo aluminio y tipo cobre. El de tipo aluminio generalmente es el AAC o la ACSR, que es el que ocupamos nosotros para la distribución de baja, media y alta tensión. El cable de cobre desnudo generalmente lo ocupamos para sistemas de puesta a tierra, un tipo de malla de tierra, el hacer la instalación de un sistema de malla. También sirve para lo que es la parte de conexiones entre transformadores en la parte primaria, ya sea dentro montado de una estructura o un tipo de subestación montado en piso. Y de igual manera, pues dentro de los reglamentos que nosotros manejamos según CIGET, pues tomamos esas recomendaciones. Entonces, pueden haber cables desnudos, sí, y los vamos a ocupar, sí, para transmitir energía en baja, media y alta, y el de cobre pues para hacer sistemas de puesta a tierra, que sería lo mejor, o también para conexiones entre subestaciones o transformadores.
¿Qué más nos puede decir los conductores? Dentro de los conductores podemos decir que pueden ser de hilos, cables, platinas o varillas. Cuando hablamos de hilos, en este caso el conductor es cilíndrico y una sección no pasa de 4 milímetros cuadrados. Se utilizan sobre todo en instalaciones interiores. El de hilo es el que tenemos acá precisamente. El que solamente lleva un hilo, un solo conductor y nada más. Luego tenemos el de cable. Es un conductor compuesto de varios hilos enrollados en espiral. Se usa en instalaciones interiores donde se prevé que va a pasar una intensidad de corriente de cierta envergadura. A veces se toma en cuenta el de cableado, es este que está acá, y aquí tenemos todos unos ejemplos. El de cable a veces se toma en cuenta que dice uno puede soportar más corriente, pero en realidad la tabla de ampacidades que más adelante vamos a observar, ya sea de hilo o de tipo cable, el calibre 14 sigue siendo de 25 amperios. Ese es lo que soporta. No obstante, sí es cierto y cabe destacar que como es un tipo de cable, o sea que van varios hilos dentro del conductor, quiere decir de que la corriente se va a distribuir de una mejor manera y no va a pasar solamente sobre un hilo. Pero cabe destacar que tiene la misma ampacidad, tanto el de hilo como el de cable. Platina dice, en un conductor cuya sección es rectangular suelen usarse en cuadros eléctricos. El de tipo platina lo ocupamos para montaje de barrajes. En este caso es para un cuadro de control, un cuadro de cargas, en el cual van montados los main principal, que son protecciones eléctricas. En este caso pues van empernados, no solamente es de poner el dado térmico convencional como uno conoce y ya estuvo, sino que son un tipo o una serie de barrajes en el cual pues se mandan a hacer. Y por último tenemos varillas, se llama así algunos de los conductores que sobrepasan 4 milímetros cuadrados y que se emplean sobre todo en líneas de distribución. En este caso también podríamos decir varillas aquella parte que en este caso es la barra Cooper, que también sirve como elemento del sistema de puesta a tierra, y el objetivo es proteger nuestro hogar con respecto a algún tipo de falla eléctrica. Pero también cabe destacar que lo que es la parte de la barra Cooper pues no es una varilla hecha de cobre completamente, sino que es un tipo de aleación también. Y aquí tenemos unos ejemplos de lo que es la parte de barrajes y una parte de varilla. Cuando hablamos de barrajes, específicamente tomábamos en cuenta esto. Esta parte que nosotros vemos acá, esas barras de cobre, son las alimentaciones, o sea, es cuando nosotros tenemos que comunicar los main principales y no necesariamente debe de ser con un conductor como tal, como lo conocemos, sino que pueden ser barras colectoras que de igual manera se encargan de transmitir la corriente. Si nos fijamos también, tenemos este ejemplo que tenemos acá, y de igual manera son barras las que van conectadas hacia el main principal, y de allí, sí, dentro de esas barras colectoras nosotros podemos salir siempre con un pequeño perno, salir hacia las cargas, alimentarlos, ya sea de la barra A, que sería el de color azul, la barra B, que es de color negro, y la barra C, que sería el de la barra color azul, entre otros ejemplos que vamos a ver. Luego tenemos qué tipo de material aislantes, o para empezar, ¿qué es un material aislante? Es aquel que, debido a que los electrones de sus átomos están fuertemente unidos en sus núcleos, apenas permiten el desplazamiento, por consiguiente el paso de la corriente eléctrica al aplicar una tensión eléctrica entre dos puntos del mismo. Entonces el material aislante es, como están fuertemente unidos, no permite el paso de corriente. Entonces eso es lo que nos protege de tocar los conductores cuando estén energizados. ¿Qué tipo de materiales aislantes pueden haber? Existen termostables, que dice que son los que al fundir sus materias primas por acción de calor se modifican cuando pasan a una determinada temperatura, pero que quedan con la misma forma o el molde del conductor, que en este caso nosotros le llamamos termoencogibles, y podemos investigar esa parte. Tenemos después otro tipo de material que siempre es termoestable, son los el tipo elastómeros. Son plásticos termostables, de igual manera que se han producido para procesos de vulcanización. Los más utilizados son el caucho natural, caucho sintético y goma butílica. Tenemos otros que se llaman termoplásticos, que tienen las características de reblandecerse con el calor y se modifican
al enfriarse. Están formados principalmente por resinas sintéticas. Dentro de estos tenemos los policloruros de vinilo, PVC, que se utilizan como aislante en cables hasta de 20 kV y que se representan entre las siguientes características. ¿Qué características? Gran resistencia mecánica, elevada rigidez dieléctrica y no se altera en cambios de temperaturas ni con exposiciones al aire, resistente a los agentes químicos y resistente a sobrecargas y a los cortocircuitos. Excelente material aislante. Tenemos también los polietilenos, que en este caso es un tipo de resina pura de hidrocarbono termoplástico, y sus propiedades más destacables son su bajo costo y una buena propiedad dieléctrica. Papel impregnado, que comúnmente es de celulosa o aceite mineral y resina, que por sus buenas propiedades eléctricas se usa en baja, media y alta tensión. Generalmente papel impregnado se utiliza en lo que es la parte de los transformadores para aislar lo que son la parte de los conductores, en este caso de las bobinas primarias y secundarias, o entre cada una de las vueltas que se va generando dentro del mismo transformador. Y también tenemos los aislantes especiales de silicona o sus propiedades como aislantes que mantienen altas temperaturas y no son propagadores del fuego. Luego tenemos tipos de aislamientos, ya propiamente qué es lo que es el nombre comercial, el tipo, que en este caso generalmente se representa por letras, el tipo de aislamiento. Y tenemos otros pequeños aspectos que tomamos en cuenta acá. Dice que el aislamiento es el envolvente de forma continua y uniforme en toda la longitud del conductor, con un espesor adecuado para la tensión de trabajo del cable. Los cables de alta tensión pueden aislarse con varios tipos de materiales, en este caso los mencionados anteriormente: el policloruro de vinilo, PVC, el cauchoetileno, el propileno, LPR, y también los polietilenos reticulados, que nosotros generalmente le decimos XLP. Luego tenemos nombres comerciales. Entre unos tenemos el RH, que dice que es hule resistente al calor, con una temperatura máxima de 75 grados Celsius. Un material aislante que es tipo hule, y la cubierta exterior resiste a la humedad, y la utilización generalmente es locales secos. Podríamos tomar otro ejemplo como el termoplástico resistente al calor, que en este caso es el THHN. Dice que tiene una temperatura máxima para manejar a 90 grados. Dice que es un termoplástico retardador a la flama como material aislante. Cubierta exterior dice que es de nylon o un tipo de equivalente, y generalmente se ocupa en locales secos. Es por eso que el THHN lo manejamos dentro de tuberías. Luego tenemos lo que es la parte de termoplásticos resistentes al calor y humedad. Un ejemplo es el THWN, que al contrario de THHN, que aguantaba 90 grados, este solamente soporta 75 grados. Es un tipo de termoplástico retardador a la flama, mantiene la misma característica del THHN, de igual manera es de nylon o un tipo de equivalente, pero la diferencia es que está hecho para locales húmedos y secos, mientras que el THHN solamente era para locales secos. Luego tenemos el polietileno vulcanizado resistente a la humedad y calor, que es el XHHW. La misma característica, 75 grados, es un polietileno vulcanizado retardador a la flama también, tiene una cubierta exterior y son para utilizar en locales secos y húmedos. Entonces, este tipo de tabla es bueno manejarla para saber identificar qué tipo de conductor voy a utilizar dependiendo de la utilización que va a tener. En este caso, si va a ser en un lugar seco, si va a ser en un lugar húmedo. Aquí tenemos la tabla como para poder tener en conciencia qué tipo de conductor me puede servir para ese tipo de instalación. Luego tenemos lo que es el código de los conductores. Los códigos de conductores, generalmente cada nombre, o el nombre de los conductores, en este caso así como el THHN, tiene un significado en sí. Como tenemos en la parte de acá, tenemos lo que es el código y que nos quiere dar a entender ese código. Generalmente la T dice que es un forro termoplástico, W una resistencia a la humedad, N cubierta de nylon, R forro de hule, X forro de polietileno vulcanizado, H que resiste 75 grados, H resiste 90 grados, la U forro de hule látex, entre los demás que tenemos en la lista. Entonces quiere decir de que el THHN tiene la característica de ser un forro termoplástico resistente al calor a 90 grados eléctricos, y en este caso tiene una cubierta de nylon. Eso quiere decir el THHN.
entre los más ocupados en instalaciones eléctricas residenciales. Dice, sí, claro que sí. Es el que siempre ocupamos en una instalación residencial, o lo podemos ocupar en calibres número 14, número 12, número 10, número 8, número 6, dependiendo si va a ser para un tipo de acometida, que sería lo que es desde la bajada del contador precisamente hasta llegar a lo que es la parte de la caja de alimentación. ¿Cuáles son los usos? Dice, son conductores de sobre bandejas para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, lugares secos, pueden ser THHN, y para lugares secos o húmedos el THWN. Se puede ocupar como acometida eléctrica para conexiones de motores y tableros de control, entre otras cosas. Las características más importantes: la temperatura a 90 grados Celsius, una tensión máxima de operación de hasta 600 voltios. Luego tenemos el famoso SPT, o el que generalmente nosotros le decimos duplex, que dice que son conductores formados por dos cordones de hilos de cobre suave recocidos y trenzados en haz sobre los dos cordones en paralelo. La característica de ellos es de que, es cierto, van con dos cordones al mismo tiempo, pero solamente tienen una parte protectora, que es ese tipo de aislante. En este caso dice que usa un tipo de aislante, un tipo de cubierta tipo J o K, recubierto por PVC, pero solamente esa protección, porque de ahí solamente está el conductor, precisamente como se ve acá. Otra característica: la temperatura es de 60 grados y una máxima operación de 125 voltios. Luego tenemos los TSJ, que de igual manera la característica más representativa es de que tienen una cubierta exterior y que cada uno de los conductores tiene su propio forro. En pocas palabras, es un THHN montado sobre otro forro, que en este caso nosotros podemos hallar el TSJ de muchas maneras. Nosotros generalmente lo podemos hallar por 2x12, 2x14, también podríamos hallarlo como 3x12 o 3x14, que en este caso, cuando yo hablo de 2x12, 2x14, 3x12 y 3x14, cuando hablo de 2x14, por ejemplo, el 2 significa que van dos conductores y el 12 significa el calibre que estamos manejando. Si yo digo 3x12, entonces estamos hablando que es 3 conductores y que los 3 conductores son de calibre 12. Pueden existir también de 4x12, 4 conductores, un calibre 12, 14, 10, entre otros. Conductores formados por 2, 3 o 4 cables de cobre suave, dice, recocido y trenzados entre sí. Esta cubierta de PVC de color negro. Temperatura 60 grados Celsius y operación 600 voltios, pero por lo general esto es para usar en ambientes rudos. Soporta lo que es la parte de agua, ambientes secos y bastante calor. Luego tenemos los famosos PAU, que es un tipo de conductor formado por cordones de hilos, por muchos hilos, también se le conoce como el 1000 hilos. Dice que es suave recocido, un cobre suave recocido y trenzado en haz. Están cubiertos por un aislamiento de PVC, y esto generalmente se ocupa para conexiones de baterías, conexiones para electrodos de un elemento soldador por arco eléctrico. También se puede ocupar en sistemas fotovoltaicos para la conexión de las baterías o los sistemas de acumulación. Su aislamiento de PVC le brinda alta flexibilidad por el hecho de ser un tipo de conductor tipo cableado. Temperatura 105 grados Celsius y la tensión de operación 600 voltios. Luego tenemos los NM-B, o también los famosos TNM, que en este caso son conductores formados por 2 o 3 alambres. Ojo, a diferencia del TSJ, que generalmente es por cables, este es por alambres, o sea, un solo hilo. De igual manera yo lo puedo hallar en lo que es la nomenclatura de 2x12, 3x12, 4x12. Generalmente en este caso pues la diferencia es de que nosotros ocupamos alambres y no conductores tipo cable. Temperatura 90 grados Celsius, tensión máxima en operación 600 voltios.
protección o aislamiento tipo PVC. Luego tenemos el SAE, que es un conductor formado por alambres de cobre suave, recocidos y trenzados en haz, cubiertos con aislamiento de PVC. El tipo de uso generalmente se ocupa para alimentación de sistemas eléctricos para automóviles, también en la parte de automatización, de iluminación o sistemas de control y señalización, alambrado de circuitos de bajo voltaje en tableros de control y señalización también. Tipo de protección, el tipo de cable, de igual manera un aislamiento tipo PVC de tipo J o K, y las características son inusuales. En este caso cuenta con 105 grados Celsius cuando el conductor está en ambientes secos y 90 grados cuando está en ambientes húmedos. Tensiones máximas 50 voltios DC y tensiones máximas en circuitos de corriente alterna hasta 125 voltios. Luego tenemos entre los más ocupados también los de cobre desnudo. En este caso son alambres o cables desnudos de cobre suave semiduros. ¿Cuál es el uso? De transmisión y distribución de energía eléctrica en subestaciones, en redes de conexiones de sistemas de puesta a tierra, y en los que yo les acabo de mencionar generalmente ocupamos para subestación, para sistemas de puesta a tierra. El que tenemos acá precisamente, este es un tipo de conductor que de igual manera es un conductor eléctrico de cobre, pero tiene un material aislante, que en este caso es una cubierta. Es un tipo de cubierta que es un tipo de pintura, un tipo de, ¿cómo les podríamos decir? Es un aislamiento el cual nosotros ocupamos primeramente este tipo de conductor para embobinados. En este caso para el embobinado de motores eléctricos, en el embobinado de transformadores también. También se puede tomar en cuenta para embobinar pequeños inductores, el cual generalmente pues ellos soportan un buen voltaje de 120 voltios, 240 no importa, pero también va en lo que es la parte de calibres. No solamente es un tipo de calibre, sino que va también en diferentes tipos de calibres. Se fabrica bajo normas B1, B2 y B3 hasta la norma B8, que es normas de fabricación de conductores. Luego de ver lo que son los conductores de aluminio, los conductores de cobre, pasamos a lo que es la parte de conductores de aluminio. ¿Qué podríamos decir en la parte de conductores de aluminio? El primero tenemos el ACCR, que en este caso es un conductor cableado de forma concéntrica que se compone de una o de varias capas de alambres de aluminio con un tipo de núcleo alrededor de ellos, que generalmente es de acero galvanizado, y este le proporciona lo que es una máxima resistencia mecánica precisamente para la parte de transmisión de energía eléctrica en la parte de baja, media y alta tensión. Las especificaciones en este caso pues tiene una gran resistencia y la ampacidad de ellos es bastante. Generalmente se puede tomar una tabla, generalmente solamente para lo que es la parte de la ampacidad de los aluminios. Luego tenemos lo que es la parte de los conductores, siempre parte de aluminio, el AAC, que es un tipo de conductor cableado concéntricamente compuesto de un hilo central de aluminio recubierto de una o varias capas elípticas. De igual manera, tiene la misma función que el ACCR, y de igual manera después lo podríamos ocupar en un tipo de conductor que nosotros le comentamos o le llamamos multiplex. Tenemos también lo que es el WP, que es un conductor de aluminio, ya sea AAC o ACSR, pero tiene una cubierta de polietileno de cadena cruzada, que en este caso es el forro negro que nosotros vemos en imagen, esta parte de acá. Aguanta una temperatura de 75 grados Celsius con una cubierta de LLDPE o 90 grados Celsius para una cubierta de XLPE.
Y por último tenemos los conductores tipo multiplex. Le llamamos tipo multiplex porque consiste, cuando le decimos duplex, es que van dos conductores, un triplex cuando hay tres conductores y cuádruplex cuando se cuenta con cuatro conductores. Pueden ser de tipo XLPE o LLDPE y tiene alrededor de ellos un mensajero que puede ser AAC o un tipo de ACSR dependiendo para qué lo vamos a ocupar. Y dice: uso de duplex, el sistema aéreo de distribución de secundaria en alambrado público e instalaciones temporales de construcción. El triplex se usa en sistemas aéreos de distribución secundaria también, normalmente desde los transformadores del poste hasta la derivación del usuario. Y el cuádruplex, un sistema de producción secundaria trifásica, normalmente desde transformadores hasta la derivación para el usuario. En este caso, de otra manera explicado, podríamos decir, el duplex se utiliza cuando nosotros necesitamos un neutro y una fase para la bajada de un sistema de baja tensión hacia el contador y hacia el usuario final. Generalmente el conductor que no lleva forro, en este caso el ACSR, se ocupa como neutro, y en WP se ocupa como la línea viva. ¿Por qué? Porque es el que lleva la protección. Cuando decimos que vamos a ocupar un duplex es porque yo voy a llevar una fase y un neutro. Cuando decimos que llevo un triplex es porque voy a llevar dos fases y un neutro. Y cuando comentamos o yo decido llevar un cuádruplex es porque voy a llevar un sistema trifásico, tres cables fase y un conductor neutro. En pocas palabras, el duplex para un sistema monofásico, el triplex para un sistema bifásico y el cuádruplex para un sistema trifásico. En la alimentación en baja tensión, las temperaturas de igual manera 75 grados Celsius o 90 grados Celsius dependiendo de qué tipo de cubierta estamos ocupando, y una tensión máxima de 600 voltios. Entonces podríamos decir que también podemos clasificar los cables eléctricos en uno o varios conductores. También en su revestimiento lo podemos categorizar según la protección del conjunto o el revestimiento de protecciones que se disponga. En pocas palabras, los cables eléctricos se pueden clasificar según distintos criterios. En una primera aproximación los clasificaríamos de la forma: por el número de conductores aislados que estén compuestos, que en este caso pueden ser unipolares, que poseen un conductor, que precisamente podemos decir que sería el literal A; bipolares, que tienen dos conductores, que en este caso podríamos decir que es el literal D; tripolares, dispone de tres conductores, literal E; tetrapolares, que poseen cuatro conductores, como el que vemos en el literal F. Lo podemos categorizar según el compuesto de cuántos conductores tiene. También puede ser por un tipo de función que desarrolla, puede ser para transporte de energía o señales codificadas. De igual manera, por su tensión de servicio, de muy baja tensión, de baja tensión, de media tensión, de alta tensión y de muy alta tensión. También podríamos clasificarlos dependiendo de la constitución de sus componentes, en conductores de cobre y aluminio, aislados con plástico, de goma o papel impregnado, o armados o apantallados, que estos últimos lo ocupamos cuando tenemos un sistema de muy alta tensión. Y también podríamos hablar de por sus tipos de aplicaciones: para instalaciones interiores en edificios, para redes de distribución de energía urbanos rurales, para señalizaciones, para minas, construcciones, ferrocarriles y para redes de transporte de alta tensión. Quiere decir que hasta el momento el objetivo es de que los conductores no solamente existen para un tipo de sistema residencial, sino que lo podemos clasificar en varios tipos de conductores, que en este caso lo podemos ocupar en cualquier otra rama que nosotros podemos observar, que en este caso pueden dividirse por cantidades de conductores, la función que desarrollan, la tensión que soportan, la constitución del componente y sus aplicaciones. Luego tenemos los tipos de calibre. Ya que sabemos que hay varios conductores, la única característica que comparten todos ellos es el calibre con el que cuentan. En este caso, los calibres de los conductores dan una idea de la sección de diámetro. En pocas palabras, cuando hablamos de calibre, es la sección con la que se cuenta del diámetro del conductor, generalmente regido por una norma americana AWG, que en pocas palabras nos quiere dar a entender que es la medida de la sección transversal del conductor, y que generalmente va medido en milímetros cuadrados. No solamente en milímetros cuadrados, sino también se pueden ver en circular mils o en MCM.
Es conveniente notar que el sistema de designación de calibres de conductores usados por la AWG, a medida que el número de designación es más grande, la sección es menor, dice. ¿A qué se refiere eso? Veamos un ejemplo. Si yo tengo un calibre número 12, por ejemplo, quiere decir de que la sección transversal de él es mayor que la del calibre 14. Por ejemplo, tengo el calibre 14. Yo sé, por ejemplo, lo voy a poner acá. Tengo calibre 14 y tengo calibre 12. Y yo sé que el calibre 14 puede tener aproximadamente una sección de 2.08 milímetros cuadrado. Pero el calibre 12, en este caso, pueda que sea aproximadamente, digamos que pueda ser de 4 milímetros. Pongámosle un número, un valor tal, cualquiera. ¿Cuál es la diferencia? Que el calibre 14 es menor en sección transversal, porque es de 2.08, y el calibre 12, a pesar que es menor el número que el 14, tiene mayor sección transversal. A eso se quiere dar a entender, que la sección es menor cuando el número de calibre es mayor. Otro ejemplo, podríamos decir que si yo tuviera un calibre número 16, por ejemplo, pueda que la sección de él sea de 1.2 milímetros cuadrados. Quiere decir de que el calibre 16, a pesar que el número es más alto que el 12, pero su sección es más pequeña. Entonces quiere decir que el calibre 16 tiene menor capacidad de conducción o de amplicidad. ¿Por qué? Porque dependiendo de que si la sección del conductor es más grande, más ancho, quiere decir que puede soportar más corriente al transportarse a través de él. Para la mayoría de aplicaciones nosotros ocupamos el calibre 12, el calibre 14, calibre 6 y 8 para instalaciones residenciales. Entonces, ¿qué es una sección transversal? Como se mencionó antes, para instalaciones eléctricas se fabrican de sección circular de material sólido o como cables, dependiendo de la cantidad de corriente para conducir, amplicidad y su utilización. En este caso también los encontramos desde el calibre más grueso, según la normativa de AWG, es 4 ceros, y de allí tenemos el 3 ceros, el 2 ceros, el 1 cero, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y hasta un calibre 20. El calibre 20 en este caso es el que menos amplicidad tiene, y el calibre 4 ceros es el que tiene mayor capacidad de amperaje, que soporta mucha más corriente que el calibre número 20. Pero también cuando nosotros pasamos del calibre 4 ceros, que es una de las normativas AWG, la última, pasamos a un circular 1000. Cuando a veces hablamos que tenemos un conductor 250 MCM, 500 MCM, entre otros, la capacidad de amplicidad de ellos es mucho más superior que lo que teníamos anteriormente como AWG. Se denomina circular 1000 a la sección de un círculo que tiene un diámetro de 1 milésimo de pulgada, o sea 0.001 pulgadas. Y acá tenemos un ejemplo. Tenemos que cuando hablamos de diámetro nos referimos a toda la parte o toda la sección del conductor. El área en este caso es de pi sobre 4 por diámetro al cuadrado, siempre y cuando que D sea en 0.001 pulgadas en el área del círculo equivalente al circular 1000. Entonces, pero ¿cuál es lo importante que nosotros tenemos que conocer? Porque a veces transportar lo que es la parte o convertir los circular 1000 a milímetros cuadrados, como ya se cuenta con tablas, podríamos omitir ese paso por el momento en este video. Más adelante subiremos otro video para el entendimiento completo de lo que es la parte de circular 1000, a qué se refiere y cómo calcular y cómo convertir milímetros cuadrados circular 1000 y de circular 1000 a milímetros cuadrados. Dentro de esto tenemos que tomar muy en cuenta aprender esta tabla de dimensiones de conductores, que es la tabla de sección transversal del conductor. Y por ejemplo, tenemos que el calibre número 20 tiene una sección de 0.5176 milímetros cuadrados. Y aquí podemos demostrar lo que estábamos hablando anteriormente, de que entre más grande era el número del calibre,
menor era la sección transversal. En este caso, el número 20 dice que tiene 0.51 milímetros cuadrados, o sea que es un alambre bastante delgado. Pero a diferencia del calibre número 10, que es mucho menor que el calibre 20 según su calibre, pero la sección supera bastante, en este caso casi por 10, 5.2610 es la sección transversal, quiere decir de que es más ancho. Esta tabla es importante conocerla porque de aquí nosotros vamos a sacar los milímetros cuadrados, que esto nos puede servir para un cálculo posterior. Acordémonos que cuando hablábamos de caída de tensión, lo que yo quiero verificar es si existe una caída, si es permitido ese tipo de caída de voltaje y cómo lo puedo solucionar, cambiando conductores. En este caso, que la sección del conductor sea mucho mayor. ¿Qué factores afectan al valor de la ampacidad? O sea, a la corriente que se traslada hacia o a través de un conductor eléctrico. Existen dos factores que intervienen directamente en el valor de la ampacidad, en este caso el de agrupamiento y el de temperatura. El primero hace referencia al número de conductores en canalización, es lo que comentábamos, que dentro de un ducto tenemos la mala práctica de meter bastante conductores y ese agrupamiento o sobrecarga del conductor, porque hay demasiados conductores dentro de un ducto, esto implica una pérdida, que en este caso generaba calor y tenemos pérdida de energía. Y la otra es por la temperatura aparte, que en este caso es la temperatura que se puede lograr gracias a tantos conductores o de igual manera al ambiente en el que está. En este caso es importante tener en cuenta los factores de corrección para tener el valor real de la ampacidad, porque siempre es mejor trabajar con los valores de ampacidades reales. A veces la tabla dice que la ampacidad es tal, pero puede ser errónea porque no hemos tomado en cuenta esos dos factores, el de agrupamiento y el de temperatura. Pero entonces dice que un parámetro eléctrico vital para la sección de un conductor es la ampacidad. Entonces, ¿qué es ampacidad? Es la capacidad de conducción de corriente y este valor dependerá de la corriente que demande determinada carga. Luego tenemos esta parte que son las tablas. Tenemos la tabla de ampacidades, que estas dos que tenemos acá son tablas estándar. Generalmente cada conductor tipo THHN, tipo TSJ, tipo SAE, cada una cuenta con una tabla de ampacidad propia. No obstante, el reglamento del NEC ha puesto lo que es la parte de una tabla estándar, una tabla con la cual nosotros podemos manejar todo tipo de conductores, que por lo general es una de las tablas que como electricistas debemos de tomar muy en cuenta y sobre todo aprenderla. Generalmente nosotros lo ocupamos de la siguiente manera. Si yo tengo un calibre, generalmente esta parte de acá, toda esta parte de acá habla sobre los calibres de conductores, pero recordemos que si yo tengo un calibre de conductor, yo necesito saber cuál es la ampacidad de ese conductor. ¿Dónde puedo encontrar esa ampacidad? En esta misma tabla, y se lo voy a poner de color amarillo. Esta parte de acá, donde dice 90 grados Celsius, toda esta parte es la ampacidad que soporta el conductor a 90 grados Celsius. Podemos hallarlo también en 60, 75 grados Celsius, pero por lo general, como nosotros ocupamos THHN, y decía que el THHN está hecho para 90 grados Celsius, nosotros ocupamos lo que es la parte del conductor, el calibre del conductor y la parte de 90 grados Celsius. Por ejemplo, si yo quiero saber la ampacidad del calibre 14, o sea, cuánta corriente soporta el paso de corriente a través de él, el calibre 14, yo puedo decir que el calibre 14 soporta 25 amperios. Si tengo un calibre número 6, él puede soportar 75 amperios. Si yo tengo un calibre número 2, él puede soportar hasta 130 amperios a una temperatura de 90 grados Celsius. Así es como nosotros ocupamos la tabla. Dependiendo del calibre que tengo yo acá, así va a depender la ampacidad de él. Por ejemplo, un ejemplo más, si yo cuento con un calibre número 10, yo tengo la capacidad de 40 amperios sobre él. Quiere decir que yo puedo conectar una carga, o sea, digámoslo hipotéticamente, yo tengo una cocina eléctrica
y que la cocina eléctrica me va a gastar o me va a consumir hasta mis 35 amperios. Quiere decir de que yo le puedo poner un calibre número 10. ¿Por qué? Porque el calibre 10 aguanta 40 amperios. Todavía me quedan 5 amperios de sobra. Pero ojo, eso sí lo hacemos solamente de esa manera. Cabe destacar que tendríamos que identificar otros factores, como lo cuales son: cuál es la distancia hasta donde se cuenta la cocina desde la alimentación principal, cuál es el voltaje que se está manejando, cuál es la resistividad del conductor, para saber si en realidad el calibre 10 es adecuado para alimentar esa carga. Y ahí vienen lo que son los dos métodos: el método de caída de tensión y el método de ampacidad. Luego tenemos esta tabla, que son tablas de factores de corrección, que en este caso es para corregir lo que es la parte de la pérdida de energía o la pérdida de la ampacidad real debido a las temperaturas que en realidad se cuentan. Entonces aquí tenemos unos valores en los cuales nosotros tomamos este valor y luego lo pasamos a otra fórmula para identificar si en realidad el conductor que hemos escogido es adecuado. Y si no es adecuado, pues nosotros ponemos lo que es la parte en la utilización de esta tabla, tomamos los valores dependiendo de los grados en los cuales lo vamos a calcular, que en este caso son los que tenemos acá. Dependiendo de los grados, nosotros vamos a ver cuál va a ser la corrección que se le tiene que hacer a la ampacidad real que se está tomando en cuenta. Y luego tenemos por último otro tipo de tabla, que en este caso es una misma tabla estandarizada, pero un poco más completa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá tenemos, a este costado tenemos lo que significa cada una de estas partes de acá. No obstante, lo explicamos de la siguiente manera. Tenemos calibre, que son los calibres de los conductores. El número 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 14, 12. Ojo, vean que se repite desde donde está el calibre 14 acá y este otro tipo de calibre 14. Tenemos dos calibres, pero en este caso cabe destacar que cuando hablamos de este tipo de calibre 14 y dice 1 en el número de hilos, quiere decir que es un alambre, un conductor tipo alambre. Y acá que dice que cuenta con 7 hilos, quiere decir que esta parte ya es un conductor de tipo cable, o sea que un conjunto de hilos. Pero es lo que les comentaba anteriormente: el calibre 14 tipo alambre tiene una ampacidad de 25 amperios y el calibre 14 tipo cable, el primero tipo alambre y este tipo cable, de igual manera tiene una ampacidad de 25 amperios, soporta 25 amperios también. Pero ¿qué más nos dice la tabla? Nos presenta lo que es el área de la sección transversal en circular 1000 o en milímetros cuadrados, la cantidad de hilos que cuenta, las pulgadas en el espesor del aislamiento, o también nos lo da en milímetros, el peso aproximado, la resistencia, que ojo, esta resistencia nos va a servir bastante también para la caída de tensión, y la capacidad de corriente, que en este caso es cuánto soporta o cuánta corriente soporta el conductor. Por ejemplo, yo tengo una carga de aproximadamente 53 amperios, por ejemplo. Tengo una carga de 53 amperios. ¿Qué tipo de conductor necesitaría yo para suplir esta carga de 53 amperios? Vengo a la tabla y verifico donde dice 53 amperios. No hay, pero la más próxima es la que dice 55. Entonces veo qué tipo de calibre necesito. En este caso dice que necesitaría un calibre número 8 porque aguanta 55 amperios. Pero ojo, esto lo he hecho solamente sin tener ni un cálculo, sino simplemente decir, el de 55 va a soportar porque tiene aproximadamente 2 amperios más de sobra. Pero cabe destacar que para eso existen los otros dos métodos de cálculo. Y aquí tenemos otro pequeño ejemplo. Aquí podemos tener el calibre 14 y podemos sacar toda la información del calibre 14. Y aquí tenemos también, ojo, cabe destacar que un calibre no se ocupará al 100%, sino más bien se carga hasta una capacidad del 75-80%. ¿Cómo se puede lograr esto? Con un factor coeficiente de seguridad, que es el FS, que generalmente es 1.25. Volviendo al ejercicio anterior, habíamos dicho que tenía una carga de
53 amperios. Si yo tengo una carga de 53 amperios y estos 53 amperios lo multiplico por el factor de seguridad, que es de 1.25, ¿cuánto me daría este cálculo? Aproximadamente este cálculo me daría 53 por 1.25, me da 66.25. Quiere decir que yo necesitaría un conductor que me soporte 66.25 amperios. Vengo a mi tabla de ampacidades y verifico donde dice ampacidad y busco un número igual o mayor a este. 66.25. El de 55 todavía le falta. El de 75 se pasó al 66, sí, pero es el adecuado. Entonces, el de 75 dice que es un tipo de calibre número 6. Entonces, el calibre que ocuparía para esa cocina es un calibre número 6. A diferencia al cálculo anterior que habíamos dicho que iba a ocupar un calibre 8, en realidad yo necesitaría un calibre número 6. ¿Por qué? Porque yo ya le di un factor de seguridad. Ya le di el hecho de no sobrecargar ese conductor. Y por eso ocupo este tipo de factor de seguridad. Bueno, hasta acá llegamos con la presentación más que todo teórica. Luego veremos las siguientes partes, un ejemplo de cálculos de caídas de tensión y cálculos de selección de un conductor a través del cálculo de ampacidades. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.